Félix Daniel Barone ha obtenido las siguientes premiaciones: Premio Hipocampo, Club de Leones 1989, rubro El Hombre y la Comunicación. Premio Hipocampo, Club de Leones 2004, rubro Vocación y Servicio. Premio Estrella de Mar 2011, Gestión Cultural y Artística. La individualidad es uno de los elementos más importantes, más trascendentes en el ámbito de la salud integral, porque ninguna persona es igual a la otra. Cualquiera de ustedes ha crecido en un ámbito diferente al vecino, con otras respuestas emocionales, con otra educación, con otros ámbitos y con otro entorno. En esto influye, por supuesto, nuestro desarrollo de la salud. Entre otras cosas, esos elementos son los que trata Salud Total en el día de hoy, en este ámbito y en este micro, y en un espacio que ya comienza. Decile adiós a las varices y arañas vasculares. Vasculite, tecnología láser de última generación. Aubone, Spa Médico. Clínica Aubone de Cirugía Plástica. La experiencia, eficiencia y cordialidad de siempre. Ahora un nuevo sistema dinámico para la confección de plantillas computarizadas. Todo nebulizador, tecnología computarizada y conocimientos adecuados generan un producto superior. Todo nebulizador. Alberti 3224, casi Independencia. Nuevo tratamiento para la presbicia, sin lentes ni cirugía. En Mar del Plata, Dr. Antonio Solas, San Lorenzo 2868. Rudy Capella, nueva dirección para tu mejor atención. Toma nota, Salta 1507, casi 25 de mayo. Rudy Capella, laboratorio contactológico, en la búsqueda de la excelencia. Nos acompaña Rudy Capella, contactólogo. Vamos a resolver la cuestión como hacemos habitualmente cuando se suman las preguntas. Ustedes saben que la línea de contacto directa es 494-1323, o nuestro mail en pantalla, en donde ustedes construyen las preguntas que ustedes crean y nuestros especialistas las contestan en estos espacios. Gracias, Rudy Capella, por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una de las preguntas tiene que ver precisamente con las lentes duras, ¿no es cierto? Con la utilización de las lentes duras. ¿Esto es complejo, es complicado? Las lentes duras hicieron su cambio grande entre lo que fueron antes a lo que son ahora. Las primeras lentes de contacto que se fabricaron eran materiales acrílicos duros sin permeabilidad. ¿De cuánto hablamos? Estamos hablando de muchos años atrás, claro. Porque es más, la primera lente fue de vidrio, sí. Luego salió el plástico. Claro. Entonces, de alguna manera teníamos que contener, cuando había un problema llamado queratocono, había que contenerlo porque si no la persona no ve si no lo aplasta. Entonces se hizo una bolita, una media esfera de cristal. Perfecto. Luego, hoy en día se maneja todo con los plásticos. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se empezó a manejar los lentes de contacto duros, eran un material que no permeabilizaba el oxígeno. Entonces, las lentes se tuvieron que ir haciendo cada vez más pequeñas para favorecer la entrada del oxígeno por los costados. ¿La ausencia de oxígeno complica? Sí, porque la córnea necesita respirar oxígeno y alimentarse con lágrimas. Perfecto. Entonces, genera ojo seco, la ausencia de oxígeno. Entonces, al fabricarse los materiales permeables al oxígeno, pudieron ir agrandándose un poquito más. Eso favoreció la tolerancia. Por ejemplo, las lentes blandas son más grandes que el tamaño de la córnea. Las lentes duras son más pequeñas que el tamaño de la córnea. Pero ahora, con el tema de que son permeables al oxígeno, pudieron hacerse un poquito más grandes. Eso las hizo más cómodas, no tanto como las blandas, pero más cómodas que las duras anteriores. Otra de las cosas que favoreció mucho fue los tornos computarizados. Los tornos computarizados nos favorecen porque
entre un aparato que nos da la topografía. Topografía, ¿me entendés lo que sería? Sí. El topógrafo nos da las distintas elevaciones y depresiones que pueda tener una superficie. Bien. En este caso, la córnea va teniendo distintas elevaciones y depresiones que nos permite ese mapeo, esa imagen, saber cómo calzar mejor la lente. Claro. De esta topografía, esos aparatos tan modernos, pasamos a un torno computarizado y las lentes se pueden hacer mucho más personalizadas y más a medida. Entonces, agrandamos el tamaño para favorecer la sensibilidad y copiamos más la curvatura de la córnea para irnos a una mejor homogeneización y no salta tanto las lentes. Vamos a un nivel de exactitud mucho mayor. Mucho mayor. Una de las cosas que se conocía de antes, de las lentes duras, se me saltan. Hoy en día las lentes se saltan mucho menos y casi no se saltan. Generalmente se saltaba de un solo ojo, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo de problema que tenga. Sí. El queratocono por lo general es más avanzado en un ojo que en el otro. Entonces siempre el ojo más avanzado es el que más tiende a querer saltarse. Claro. Por eso es que se conoce más que las personas me dicen, me salta más de un ojo que del otro. Por ese tema. Pero estos tornos computarizados nos han hecho lentes de una manera que, por ejemplo, solucionamos casos de el que pasó en su momento por una cirugía de miopía. Hay unas cirugías de miopía que se hacían hace un tiempo atrás, que eran con unos cortecitos y quedaba en el centro de la córnea una depresión. Entonces, hoy en día se fabrican con esa depresión. De esa manera es mucho más homogéneo para calzar una lente de este tipo y mejora la nitidez y disminuye un poco los reflejos que anteriormente teníamos con las lentes duras tantos reflejos, hoy con estas tienen menos reflejos. Y eso es gracias a la utilización de computadoras. A los tornos computarizados, exacto. Bien. Todo nos ha ayudado mucho, tanto sea el material más permeable para poder agrandarlas como el torno computarizado. Con lentes duras podemos solucionar no solamente el queratocono, sino que toda la persona que se haya operado de miopía y por alguna razón quedó la córnea con esas depresiones centrales, se puede mejorar. Todas aquellas córneas que tuvieron algún tipo de cirugía y tienen a lo mejor alguna cicatriz en el centro o en los costados, Sí. y verían mal con un anteojo, favorece porque aplasta la cicatriz y se logra ver mucho mejor. Hay casos de personas que han pasado por unas conjuntivitis virósicas muy fuertes y le han dejado lesioncitas en la córnea, o por ejemplo córneas que han tenido herpes Claro. y le han dejado cicatrices que nos quitan nitidez. Con este tipo de lentes mejoran la nitidez. No son para todos los casos. Teniendo en cuenta la topografía de cada caso, Sí, en particular. y no son para todos los casos. Son casos específicos, son casos más complejos. Pero son casos en los que el anteojo no le da la solución y la lente de contacto le da muchísima solución. Para todo eso necesitamos, bien, que tenga la ductilidad de manejo, ¿sí? Porque no es lo mismo tener que trabajar con una persona que tiene ductilidad de manejo que una persona a lo mejor muy mayor que no las puede manejar. Ha pasado que a lo mejor una persona muy mayor necesita la lente dura, pero ningún familiar se las puede colocar. Es Entonces, un problema que sería en sentido inverso con un niñito que no lo puede colocar. exacto, ahí nos quedamos con las ganas de poner una lente cuando la necesita, pero no las podemos poner porque no hay quien las maneje. Entonces, en esos casos no se pueden poner. Pero en la mayoría de los casos complejos, con las lentes duras podemos hacer maravillas. Y por eso nos ayudan tanto ese material. Hoy en día, con la cantidad de lentes descartables que hay, uno pensaría, ¿podríamos solucionar todo con la descartable? No, la lente dura Es necesaria. no lo puede nunca solucionar la descartable lo que soluciona la lente dura. Entonces, por eso es que las especialidades nos vamos a ese material. Sin duda que para llegar a tocar una córnea con una lente dura, tiene que ser autorizado por nuestros oftalmólogos que nos dan la autorización para que nosotros trabajemos, ¿no? Nosotros somos técnicos y el médico es el que nos habilita para trabajar con este tipo de pacientes. Perfecto. Una vez más, gracias, Rudy Capela, por este ratito. Gracias, Nos Teodoro. reencontramos en unos días para hablar de descartables. Gracias, Muchísimas Teodoro. gracias.
Decile adiós a las varices y arañas vasculares. Vasculite, tecnología láser de última generación. Aubone, Spa Médico. Clínica Aubone de Cirugía Plástica. La experiencia, eficiencia y cordialidad de siempre. Excelencia en medicina, calidad y calidez. SED, Centro de Estudios Digestivos. Equipamiento de última generación para procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Estancia cómoda y confortable. SED, único centro especializado en gastroenterología y coloproctología en la ciudad. Especialistas jerarquizados en cada área. SED, Mitre 2951. 27 años de experiencia en medicina a su servicio. Rudy Capella, nueva dirección para tu mejor atención. Toma nota. Salta 1507, casi 25 de mayo. Rudy Capella, laboratorio contactológico en la búsqueda de la excelencia. En Estudio A Max pasamos todos tus cassettes de video a DVD o pendrive. También películas Super 8, vinilos y diapositivas. No pierdas tus recuerdos. Estudio A Max. Galería Rivadavia, local 28. Vení a nuestro local o encontranos en Facebook. Vamos a conversar de un tema muy solicitado por ustedes que tiene que ver con el cáncer de colon. Gracias, Rafael, por acompañarnos. No, de nada, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. ¿Con qué frecuencia aparecen pacientes con esta grave patología? ¿No? Es un cáncer de alta frecuencia, es un problema de salud pública mundial, ¿sí? Y esto se debe a que es el tercer cáncer en frecuencia, ¿sí? Si tomamos ambos sexos. Tenemos el cáncer de mama, el de próstata y le sigue el cáncer de colon. Tercero en importancia. No, en frecuencia más que en importancia. Pero toma el segundo lugar en importancia, ¿por qué? Porque es el segundo más frecuente de muerte por cáncer. Primero está el de pulmón y después viene el cáncer de colon. Correcto, el de pulmón que tiene que ver con los fumadores. Exactamente. Igualmente, casi todos los cánceres están relacionados con el tabaquismo, ¿no? Tabaquismo, algunos más y otros menos. El cáncer de colon también está relacionado con eso. Con el tabaquismo. Después, hay en Argentina hay 7.000 muertes por año por cáncer de colon. ¿Sí? Es mucho. El mismo número que de muertes por accidentes automovilísticos. Es un porcentaje muy grande. Y la otra cosa muy importante de saber del cáncer de colon es que se da en el 90% de los casos en mayores de 50 años. Ajá, ese es el grupo etario. Es el grupo etario. Sí. O sea que a partir de los 50 años, ahí tendríamos que mirar un poquito más. Doctor López Fagali, la pregunta sería, ¿cómo se produce un cáncer de colon? ¿Cuáles son? Mire, hay una interacción entre factores. Estos son factores hereditarios y ambientales. Dentro de ambientales estamos hablando de la dieta y el estilo de vida del paciente. Pero en el 90% de los casos hay una lesión que predispone a que aparezca el cáncer. A esta lesión la llamamos pólipo. Pólipo. Un pólipo. ¿Qué es un pólipo? Yo siempre lo explico sencillamente, sí, claro, que es como una verruguita que crece en el intestino. Esa es la idea. ¿Sí? En el intestino, ¿en dónde? En el colon, que es el colon intestino grueso, que va desde el ano hasta el intestino delgado. ¿Está claro? Desde el ano hasta el intestino delgado. Que ese es el lugar donde nosotros tenemos que explorar para buscar estos pólipos. ¿Por qué? Porque estos pólipos hay de diferentes estirpes, diferentes tamaños y diferentes localizaciones. Pero hay uno que es el más frecuente, que se llama adenoma. Y ese pólipo que se llama adenoma, si lo dejamos evolucionar en el tiempo, puede transformarse en lo que es un cáncer. ¿En cuánto tiempo? 10 a 15 años. Eso es una brecha de tiempo que nos permite a nosotros buscarlo, sacarlo a tiempo y evitar que se transforme a cáncer. O encontrarlo como cáncer temprano y que el paciente tiene mayor chances de curación. Si bien cada paciente es distinto, ¿en qué lapso se produce la transformación de esa verruguita en benigna a maligna? En ese tiempo, en 10 a 15 años. 10 a 15 años. En 10 a 15 años. Y ese es lo que estamos hablando de la brecha justa para empezar a estudiar al paciente. Claro. Atacarlo, claro, y prevenirlo, sacando el pólipo, evitando que tenga la transformación maligna y buscando el cáncer temprano, que el paciente tiene más chances de curarse. Ahora, en esa brecha generalmente no provoca síntomas. ¿Por qué? Porque al ser chiquititos o cánceres tempranos, generalmente no nos muestra nada en el paciente que nos haga pensar en eso. Por eso lo tenemos que ir a buscar. Ahora,
El cáncer localmente avanzado es aquel que provoca síntomas. Claro. Y los síntomas pueden ser algún sangrado frecuente, un cambio del hábito evacuatorio del paciente. ¿Qué es eso? Que intercales periodos de diarrea y constipación, o cambios en la forma o en la consistencia de la materia fecal, que el paciente nos venga con anemia, con una pérdida de peso nuclear, un dolor abdominal crónico. Todo eso nos tendría que hacer pensar según la edad del paciente y las características de los síntomas, es que podría haber un cáncer. Doctor López Fagel, recién hablamos evidentemente de un grupo de riesgo principal que podría ser el de fumadores. ¿Cuáles son en realidad los grupos de riesgo, además de fumadores? Lo que intentamos hacer nosotros, más que nada, es dividir los grupos de riesgo para saber cuándo empezar a estudiarlo al paciente y cómo seguirlo en el tiempo. Vamos a tomar un ejemplo: un paciente mayor de 50 años, sin síntomas, que no tiene antecedentes personales de haber tenido un adenoma o un cáncer, Claro. y que no tiene familiares cercanos, ni con que le hayan sacado un pólipo, adenoma o un cáncer, ¿sí? Ese paciente, a partir de los 50 años y hasta los 75 años, se lo tenía que estudiar por más que no tenga síntomas, ¿sí? Esos son los pacientes de bajo riesgo. Ahora, los pacientes que tienen ya un riesgo aumentado son aquellos pacientes que o tienen antecedentes personales, ¿sí? O familiares Padre o madre. cercanos, ¿sí? Padre, madre, hermano, o pueden ser lejanos pero varios, ¿sí? O personales, de haberse sacado un pólipo o un cáncer, o que tienen algún síndrome genético, o otras enfermedades que ya son un poco más raras, que se llaman enfermedades inflamatorias intestinales, que lo que requieren son estudios más tempranos, ¿sí? Y un seguimiento más corto en el tiempo. Claro, esos serían los grupos de riesgo. Esos serían los grupos de riesgo, Claro. exactamente. Dígame, doctor, nosotros tenemos un mecanismo que a través de nuestra línea telefónica, el 494-1323, ustedes lo saben, recibimos las preguntas de la gente y después las trasladamos. Perfecto. Estoy absolutamente convencido que la pregunta principal en los próximos días, si la adelanto, será ¿cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede prevenir? Ese es muy importante y la verdad que no está muy difundido. Hay lo que se llama una prevención primaria y una prevención secundaria. La prevención primaria sería identificar los factores de riesgo que hablamos al principio, esto del estilo de vida del paciente y el tipo de dieta, ¿sí? Como ejemplo podemos tomar que nosotros le decimos al paciente que tenga una dieta más rica en fibras, frutas y verduras, menos carnes y grasas animales, mayor consumo de lácteos, fomentar la actividad física, que el paciente... Más verduras, menos carne. Exactamente. Evitar la obesidad, el tabaquismo y el alcohol. Le quiero aclarar otra cosa. Eso es lo que nosotros denominamos prevención primaria. Eso va a actuar antes que aparezca el pólipo o durante su aparición. Ahora, la prevención secundaria es aquella que implica la realización de un estudio, ¿sí? Y esta realización de un estudio puede ser según los grupos de riesgo. O sea, si usted viene y me dice, yo tengo 50 años y fuma, y así vamos viendo todo ese historial, yo ahí le voy a decir... ejercicio, tengo un antecedente. Exactamente, ¿qué estudios vamos a hacer? Hay diferentes tipos de estudios. Hay estudios que son más poblacionales y estudios que son para pacientes individuales. Más específicos. Los estudios poblacionales es la sangre oculta en materia fecal. El paciente se lleva como un hisopo, ¿sí? Mete ese hisopo en la materia fecal, lo mete en un frasquito, ese frasquito se manda a evaluar y se ve si tiene sangre humana. ¿Por qué? Porque lo que mide es si hay sangre en la materia fecal, no visible, sino oculta, que no se ve. Correcto. Si llega a ver, si eso es positivo, el paciente se tendría que hacer una colonoscopía. ¿Qué es la colonoscopía? Que es lo que más frecuentemente nosotros hacemos acá. ¿Por qué? Porque nos derivan los pacientes para realizarla. La colonoscopía es a través de un tubo largo y flexible, con una camarita en la punta y una luz que nos permite explorar todo el intestino grueso o el colon. ¿Para qué? Para encontrar estos pólipos, ¿sí? Que preceden al cáncer, claro, o encontrar el cáncer. Uno, si encuentra el pólipo, ¿qué hace? Lo saca y lo manda a analizar. Ahora, si encontramos ya un cáncer desarrollado, le tomamos una muestra que nosotros la llamamos biopsia, la retiramos y la sacamos a analizar.
En ese análisis va a determinar qué características tiene esa lesión, si es un cáncer o no, y si es un cáncer, posibles tratamientos. Perfecto. La colonoscopía se realiza a través de una sedación profunda. No es una anestesia general, claro. Es una sedación profunda, no es una anestesia general. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene bajo riesgo, ¿sí? El estudio. Por supuesto, uno cuando entra a un quirófano tiene un riesgo, pero en estos estudios ambulatorios es mínimo. Y además con la medicación que se utiliza, con el anestesista y el tipo de estudio que se hace, generalmente son estudios de bajo riesgo. Muy claro. Doctor López Fagalde, lo vamos a molestar en otra ocasión para avanzar sobre estos temas. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy gentil. No, Espigón 1, un lugar especial para compartir con amigos. Espigón 1, Belgrano 2178. Decile adiós a las varices y arañas vasculares. Vasculite, tecnología láser de última generación. Aubone, Spa Médico. Clínica Aubone de Cirugía Plástica. La experiencia, eficiencia y cordialidad de siempre. Nos acompaña una vez más en nuestro consultorio semanal de psiquiatría el doctor José Luis Díaz. Con él hemos conversado de depresión, de angustia, de muchísimos temas. Y hoy puntualmente vamos a hablar del cerebro. En principio, muchísimas gracias una vez más por confiar en nosotros y por acercarse a nuestra audiencia, José Luis. No, muchas gracias a vos por invitarme. ¿Qué podemos decir del cerebro desde su aspecto constitutivo, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, para hablar del cerebro creo que necesitaríamos un año en adelante, Es cierto, ¿no? es cierto. Con muchos programas, pero bueno, vamos a tratar de darle a la gente una aproximación que sea útil en cuanto a su conocimiento, ¿no? Desde lo más sencillo a lo más complejo, el cerebro es un órgano que constituye nuestra especie humana. Tal vez el más importante en jerarquía porque es el que comanda todos los otros órganos. Es verdad. Y en donde están alojados dentro de esos comandos órganos fundamentales que se manejan en forma voluntaria y órganos también fundamentales que lo hace a manera inconsciente. Por Algunos eso, voluntarios y otros inconscientes. Y otros involuntarios. Quiere decir que habría dentro del cerebro un sistema nervioso central, ¿sí? Que tendría un comando voluntario y un sistema nervioso periférico o autónomo que sería automático y regularía funciones como la respiración, manejar el páncreas, bien. Sí, sí. lo renal. Bien. Es decir, pero fundamentalmente el cerebro es un órgano muy complejo. Hay un gran avance ahí en cuanto a lo que sabemos del cerebro, ¿no es cierto? En relación a hace muy pocos años. Sí, realmente. Avanzado. La década pasada se llamó la década del cerebro, dentro de lo que fue la neurociencia, por la cantidad de aportes que se pudieron hacer en varios campos. Esto tiene que ver con prueba y error. Exacto, Bien. sí, pero uno de los campos que más ha florecido ha sido el campo genético. Claro. ¿No? Es decir, el conocimiento de muchas cuestiones moleculares que ocurren en el cerebro ha sido un gran avance, ¿no? Realmente. Doctor, la pregunta sería, el hombre tiene evidentemente facultades. ¿Cuáles son las grandes facultades del hombre que contiene el cerebro? Claro, a diferencia de los otros seres vivos, los únicos que tenemos facultades superiores somos los humanos. Por ejemplo, una cosa ultra elemental, tenemos conciencia de nosotros mismos. Exacto, eso es lo que nos diferencia. Claro, llamativamente, Sí, el simbolismo. con el mono que nos precede, con el chimpancé, Claro. compartimos
un 98,6% de los genes. Notable. Solamente 1,4% es demasiado, me diferencia entre un ser que solamente puede meter una ramita dentro de un hormiguero y un hombre que pisó la luna. Ese 1,4 está precisamente en el cerebro. Exactamente. Y además en la cuestión anatómica que se ha ido produciendo con respecto al mono a lo largo de los años, ¿no? Claro. Por ejemplo, tenemos un cerebro nuevo llamado neocórtex, es la frente. Es decir, tenemos un lóbulo frontal crecido a lo largo de muchas generaciones, que el mono no lo posee. ¿Sí? El ser más inteligente después de nosotros es el chimpancé, lo reitero. Increíble. Y no posee frente. No tiene frente. No. Claro. Nosotros sí, pero gracias a eso podemos tener un centro ético de toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Bien. Y esto nos hemos dado cuenta cuando se lesiona el cerebro frontal. Perdemos ética. Sí. Hay demencias que se frontalizan. Entonces hay una involución de los valores preventivos morales que están alojados justamente en ese lugar. Volvemos al inicio de la conversación, no hace asociaciones. No hace asociaciones. No. Es más parecido al cerebro animal. Claro, el robot está programado y nunca va a alcanzar la programación de un cerebro humano. O tal vez sí. Claro. Pero esto es como Julio Verne, ¿no? Claro, magnífico. Filosofía de anticipación. ¿Usamos el 10% del cerebro? ¿Eso es correcto? No, porque si sacaríamos el 90% del cerebro, no habría un ser que tuviese la capacidad de sobrevivir. Bien, correcto. Por último, José Luis, ¿las neuronas se regeneran? Sí, hay gran parte de las neuronas que ante una lesión pueden regenerarse y evitar la muerte celular. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? Por estimulación. Es un fenómeno nuevo, conocido y que se usa mucho en medicina, que se llama neuroplastia. Y es gracias a una facultad que tienen las neuronas de migrar Correcto, con sus axones, a buscar otros puentes que pasen a otras neuronas para hacer otras comunicaciones. En el proceso de envejecimiento, esto empieza a fallar, pero como hemos prolongado la vida, sabemos que la neuroplastia es la clave para prolongar la vida. Correcto. Por lo tanto, hay que estar siempre en acción. Bien, que es lo que le pedimos a la gente de la tercera edad. Lógico, sí, acción es sinónimo de salud. José Luis Díaz, psiquiatra, lo tenemos en Mar del Plata, realmente. Gracias una vez más por acompañarnos. Por favor, feliz, gracias. Gracias por acompañarnos. Reiteramos nuestra línea de comunicación 494-1323 y ustedes además podrán expresarse a través de www.saludtotal@live.com.ar para volcar sus inquietudes, y a partir de las inquietudes de ustedes nosotros programamos los contenidos de las próximas ediciones de Salud Total. Esta forma de interactuar es la misma que venimos aplicando desde el inicio de estos espacios, por allí por el año 1999. Gracias a ustedes por acompañarnos durante todos estos años.